Bueno, en este video vamos a hablar de la velocidad de obturación, también llamado tiempo de exposición o otros nombres similares. La velocidad de obturación básicamente se define como el tiempo en el que el obturador de la cámara está abierto y se mide en segundos o fracciones de segundos. Básicamente el obturador de una cámara es lo que permite que la luz exterior se fije en el material sensible. En este caso estamos viendo el diagrama de una cámara reflex, que es como las cámaras que estamos usando. Entonces, esta es la parte del lente. Acá está el diafragma, que eso lo voy a explicar cuando explique la apertura. Acá está el espejo que les había mostrado cuando armé la cámara y que les había mencionado que no se podía tocar ni nada de eso. Acá hay otro espejo, que es el que permite que podamos ver por el visor perfectamente. Y esto es el material sensible, que en este caso no se le llama material sensible, sino que es el sensor de la cámara, que es el que recibe toda la información de la luz y genera la imagen. Entonces, ¿qué es el obturador en todo este diagrama? Es este espejo que al disparar se levanta y permite que pase la luz hacia el material sensible. El tiempo de exposición de la luz a este material, en realidad, aunque parezca que no cambia mucho, es uno de los factores más importantes en la fotografía y va a generar cambios muy importantes en las imágenes que generemos. Acá les voy a mostrar el tipo de medida, cómo se mide, que se divide en fracciones de segundo y en segundos. Cuando les muestre cómo se muestra esto en la cámara, les voy a explicar correctamente dónde empiezan los segundos y dónde empiezan las fracciones de segundo. Y esa B que ven al final en rojo, esta B, es un programa que se le llama bulbo y significa que cuando uno mantenga presionado el obturador, va a estar abierto el obturador por todo ese tiempo que uno mantenga presionado. Esto se los voy a explicar con detenimiento cuando muestre la diferencia que genera una exposición larga en una fotografía. Empiezo por congelar una imagen. Teniendo en cuenta que el obturador se abre y cierra a distintas velocidades y que genera distintos resultados, uno debería pensar de que cuanto menos tiempo está expuesto, menos luz entra y menos información queda guardada en el material sensible. Entonces, si queremos congelar un movimiento, tenemos que usar una velocidad muy alta, o sea, para que cuanto menos tiempo queda expuesta la imagen, menos recorrido genera en el material. En este caso, en esta fotografía, fue sacada con una velocidad de un 320 segundos. O sea, la fracción, un segundo dividido en 320 partes, eso es la velocidad con la que se expuso. Y aún así se puede ver de que el objeto está levemente movido. Para congelarlo y que pareciera que está impecablemente flotando, deberíamos haber usado una velocidad todavía más rápida, que significa, por ejemplo, en vez de un 320avo, un 500 o 1000 o algo así. Esto es un poco confuso de entender, pero si lo miran muchas veces y
pueden buscar otra información por otros lados. De a poco lo van a ir aprendiendo y internalizando conceptualmente. Al principio es un poco confuso. Por el contrario, si quisiéramos tener una imagen totalmente movida, usamos una velocidad más lenta, que significa que el obturador estuvo abierto por más tiempo, se registró más información en el material y por eso genera una imagen movida. Porque, digamos, el obturador se abrió en este momento, acá, y se cerró en este. Y todo esto es el recorrido que hizo el muñeco en esos 30 fracciones de segundo que estuvo abierto el obturador. En esta siguiente foto no le dio el tiempo de generar todo ese recorrido y por eso queda más nítida. Si hubiese sacado con una velocidad mayor todavía, hubiese quedado congelado. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque a la hora de sacar fotos, la velocidad es uno de los valores que más tenemos que tener en cuenta. Porque no solo nos marca esto el movimiento, sino que también la luminosidad. Cuanto más baja es la velocidad, como en este caso, un 30avo de segundo, más luz está entrando. Y la fotografía nos quedaría más clara, o sea, más luminosa, a menos que lo compensáramos con la apertura o el ISO. La relación en sí de los tres valores la voy a explicar después, pero quiero que sepan que la velocidad también es otro de los valores que influye en la luminosidad de la fotografía. Por ejemplo, esta imagen, que tiene una velocidad más corta, terminaría siendo más oscura porque la cantidad de luz que entró fue menor. Este es un ejemplo de una velocidad muy larga. Los asientos de la rueda gigante desaparecieron y queda simplemente el rastro de luz que hizo. Sin embargo, todo el resto de esta imagen queda nítida y precisa porque estaba simplemente estático. Lo que se movía quedó borroso, pero lo que está estático quedó perfectamente nítido. Para sacar esta fotografía, sin embargo, tuve que usar un trípode porque al usar una velocidad tan larga, creo que usé como 3 segundos completos, no pude tener la cámara en la mano porque si no, el propio movimiento de la cámara, como se puede ver mismo en la filmación de que uno mínimamente pero mueve la cámara, hubiese generado una disrupción en la fotografía. Por ejemplo, creo que tengo una imagen acá en la que se nota exageradamente que el movimiento de mi mano, que el movimiento que hice con la cámara, generó todas esas ondas, que en realidad la fotografía, al mantener una proyección, una estabilidad, la cámara quedaría así. Entonces, en conclusión, la velocidad de obturación maneja la luminosidad de una imagen, o sea, qué tan clara u oscura queda, que eso trabaja con el resto de los valores, o sea, la apertura y el ISO, y el recorrido o la manera en la que los objetos en movimiento quedan registrados en la cámara. Acá en este GIF
esa primera imagen es una velocidad muy corta, por eso queda congeladas las gotas, y a medida que pasa el GIF, la velocidad va siendo cada vez más lenta. Por ejemplo, en estas primeras imágenes se podría decir que se sacaron con 1/1000avo de segundo o 1/500avo de segundo, y estas últimas deben haber sido sacadas en segundos completos o en 1/30avo de segundo o algo así. Bueno, espero que haya quedado claro y lo dejo por acá. Otra cosa que iba a mostrarles es cómo uno reconoce la velocidad de obturación dentro de una cámara. Se los voy a mostrar directamente con su propia cámara. Entonces, en este momento yo estoy sacando con un 60avo de segundo, y entonces suena así. Esa es la imagen resultante. Ahora con un 640 se puede ver que la imagen queda completamente oscura, completamente negra. Y ahora todo lo contrario, con 1/4 de segundo, y se escucha que la velocidad es más lenta y se ve en la imagen que es más luminosa. Ahora, más tiempo aún, un segundo completo, y se puede escuchar que el obturador se abre y se cierra mucho más lento. A velocidades más rápidas es casi imperceptible. Y bueno, más o menos esa es la diferencia y lo que les quería explicar. Lo próximo que voy a explicar es la apertura.